Ya estábamos escuchando en la prédica anterior el contexto, lo que estaba pasando en esta iglesia de Tesalónica, es que ellos habían prestado atención a enseñanzas cerradas en cuanto a la venida o a la segunda venida del Señor Jesucristo, y ahora estaban confundidos, estaban angustiados por estos rumores falsos sobre la venida, y estaba afectando a su paz, a su estado espiritual. Y estas falsas enseñanzas decían que la segunda venida del Señor a buscar a su iglesia ya estaba casi presente, que podía ser ahí en esos días. Y nosotros el domingo pasado escuchábamos la predicación del pastor en base a los primeros versículos del capítulo 2, y el pastor enfatizaba la importancia de conocer la verdad, que es la única forma de evitar ser engañados, y es mediante el estudio de la palabra, el estudio constante de la palabra de Dios, también advirtiendo contra las ingenuidades y las herejías que han existido desde siempre. Es la única forma que nosotros podemos estar firmes en la verdad, es estudiando su palabra, ¿no es cierto?, y así evitar las herejías. También encontramos en estos versículos un llamado a los creyentes a mantenerse firmes en la verdad de la Escritura y no dejarse engañar por falsa enseñanza, y en este capítulo precisamente acerca de los últimos tiempos. Y hoy vamos a seguir viendo estos eventos que van a suceder antes de la venida del Señor y que los creyentes no debemos ignorar. Voy a tomar desde el versículo 3 en adelante hasta el versículo 12 y vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 en adelante. Dice: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sería, no vendrá el Señor Jesucristo en su segunda venida antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el espíritu de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso, para que no crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los creyentes muchas veces somos como los niños, como los chicos, a los chicos le tenemos que decir varias veces lo mismo. Y Pablo en el versículo 5 le dice a los tesalonicenses: ¿no se acuerdan que cuando estaba con ustedes le decía estas cosas? Gracias a Dios que nos ha dejado su palabra escrita para que nosotros, que sabemos que somos como creyentes, que somos como los niños, hacemos bien en cada día leer su palabra y recordar, ser expuesto constantemente en la predicación de su palabra. Gracias a Dios por dejarnos esta palabra, porque somos bastante fácil de olvidarnos. Y repasando un poco
lo que ya se expuso el domingo pasado, vamos a ver los eventos que van a suceder en el mundo antes de la venida del Señor según este capítulo. Y en primer lugar veíamos ya la apostasía. En el versículo 3 veíamos, dice que nadie los engañe de ninguna manera, porque el Señor Jesús no vendrá sin que venga antes la apostasía. ¿Y qué era la apostasía? Era o es dejar por completo la creencia religiosa que antes tenía, y también significa levantarse en contra o estar fuera de esa religión, levantarse en contra o abandonar esa creencia. Ahora, quiere decir que los que verdaderamente son hijos de Dios pueden caer de la gracia o pueden apostatar de la fe en este tiempo de apostasía que vendrá antes de la venida del Señor, o pueden un cristiano apostatar de la fe, abandonar su fe y ponerse en contra. Claro que no, sería alguien que es hecho hijo de Dios, jamás caerá de la gracia. O también Jesús en Juan 10, 28 dice, el buen pastor conoce a sus propias ovejas y nadie las arrebatará de su mano. Sería ningún poder engañoso, ninguna persona, ningún evento, nada podrá arrebatar de la mano del Señor a las ovejas que son suyas. También tenemos Romanos 8, 28, esa secuencia que encontramos donde Pablo nos dice que a estos que el Señor los conoció, a estos que amó, a estos los llamó, los justificó, los glorificó, ¿no es cierto?, al final. Entonces podemos estar seguros que aquellos hijos de Dios jamás van a apostatar de la fe. Lo que está diciendo es que muchos de los que hoy pertenecen a la iglesia visible, o los que en ese tiempo van a pertenecer a la iglesia visible, pero sin una fe verdadera, estos van a ser alcanzados por el engaño y van a apostatar, van a abandonar la fe completamente y ponerse en contra. Sería personas que por formalidad vienen a la iglesia. Tal vez seas uno que viene porque tiene su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, y por formalidad perteneces a la iglesia, pero que no hay una fe verdadera. Cuando venga el tiempo de apostasía o estás expuesto a la apostasía, apostatar es tu fe y ponerte en contra incluso de la religión. Así que cualquiera que sea el motivo por el que vengas a la iglesia y que no sea Cristo, su amor en Cristo, estás expuesto a ser engañado y a apostatar de la fe. Y quería recalcar esto porque el apostatar de la fe o el hecho de estar en contra de la fe va a dar lugar a que se levante este hombre de pecado que encontramos en este capítulo 2. Este hombre de pecado es el anticristo, como lo llama el apóstol Juan. Él va a ser el líder de estas personas que apostatan de la fe, o estas personas que están en contra de la fe en Cristo. Él va a ser entonces ese líder que están en contra de Cristo, y así como Cristo es el líder o es la cabeza de su iglesia o es el Señor de su iglesia, esta persona, el anticristo, el hombre de pecado que encontramos acá, va a ser el líder de todos los que se oponen a Dios. El hombre de pecado es una imitación de Cristo y será el líder de todos los que no crean en la verdad y que se complacen en la injusticia, como dice más adelante. Entonces, en este capítulo lo que vemos es dos eventos que van a ocurrir antes de la segunda venida del Señor: la apostasía
y la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, también llamado inicuo o anticristo, como dije, que será una persona a quien el mundo va a seguir, como escuchábamos también en la prédica anterior, que tenía muchos seguidores, ¿no es cierto? Ese hombre de pecado. Ahora, en los versículos que siguen, nosotros podemos encontrar detalles de esta manifestación del hombre de pecado. Creo que todos alguna vez escuchamos hablar del anticristo, de alguna manera o de rebote o diciendo, bueno, este puede ser el anticristo o aquel es el anticristo. Pero Dios nos dejó, por medio de su palabra, detalles de esta manifestación de este anticristo. Acá Pablo lo llama, como dije, el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Dios, en su soberanía, decretó que sucedan estos eventos, la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, que serán en los últimos tiempos, y en su soberanía también decretó manifestarnos o revelarnos a nosotros como su iglesia, ¿no es cierto? Y aclaremos que ya estamos en los últimos tiempos, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida a buscar a su iglesia, estamos en los últimos tiempos. Podríamos decir que estamos como en la última vuelta de una carrera, pero no sabemos en qué parte de esta última vuelta estamos, no sabemos. Pero sí este capítulo nos dice que así como cuando en la última vuelta, antes de cruzar la línea, se empieza a ver la bandera a cuadro en la línea final, así los creyentes que vivan en ese tiempo van a poder ver la apostasía y manifestarse el hombre de pecado, el anticristo. Dios quiso dejarnos incluso detalles acerca de este hombre de pecado, cómo es, por ejemplo, su carácter, cuál es la actividad que tiene, también detalles de su derrota final, su relación con Cristo sería, o cómo es su actitud hacia Dios, y también su relación con Satanás y su poder para engañar. Nosotros en los versículos 3 y 4 vemos el carácter perverso que tendrá este hombre de pecado y también esa actitud desafiante contra Dios. Ya no solamente va a ser alguien que va a desconocer la ley de Dios, sino que ni tampoco alguien que nunca escuchó, que va a ignorar, sino alguien que sabe, un activo transgresor de esa ley de Dios y que también desafía abiertamente la ley, las ordenanzas de Dios, alguien en quien se va a encarnar en una persona la oposición absoluta a la voluntad de Dios. Sería todo lo que tenga que ver con Dios va a ser opuesto en esa persona. También en los versículos 6 al 8, nosotros podemos encontrar que su encubrimiento presente, pero que se va a revelar o se va a manifestar en un tiempo futuro. Pablo dice en el versículo 6, ustedes saben lo que lo detiene a fin de que se manifieste en su debido tiempo. O sea, hay algo que está deteniendo a este hombre de pecado para que se manifieste en el tiempo señalado por el Señor. Entonces, si nos preguntamos qué es lo que le detiene, realmente no pude encontrar una información precisa de qué es lo que está deteniendo a este hombre de pecado y que se manifieste. Así que nosotros podemos decir que en ese sentido, los tesalonicenses
tenían más conocimiento que nosotros en cuanto a que ellos sabían qué era lo que estaba deteniendo a este hombre de pecado para que se manifieste en su debido tiempo. Y hay algo entonces que todavía lo detiene, esperando a que llegue ese tiempo en el cual va a ser quitado y se va a manifestar a todo el mundo este anticristo. Yo creo que nosotros como iglesia vayamos informándonos acerca de este hombre de pecado, esta apostasía que va a surgir en el último tiempo. Y creo que nosotros estamos en el mismo tiempo aún que el apóstol Pablo, en el cual aún no vemos una persona con estas características, ¿no es cierto? Un líder mundial, un solo líder que se opone a toda la ley de Dios y que se haga pasar o que tome el lugar de Dios exigiendo toda la adoración para Él. ¿No? Todavía no lo vemos eso. Pero el versículo 7 nos dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, no vemos hoy en día al anticristo, no vemos este hombre de pecado, este hombre de iniquidad, pero que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y ese misterio de iniquidad o ese misterio de maldad, de oposición a la ley de Dios, que un día se va a encarnar en el anticristo, ya está obrando, dice, ya está en acción, está obrando ahora mismo, y es por eso que existen muchos anticristos. ¿Qué son los anticristos? Son personas que se oponen a Cristo, personas que niegan la existencia de Cristo. Entonces, ya está obrando el espíritu de iniquidad, el espíritu del anticristo, como dice, si vamos a 1 Juan 4:3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este es el espíritu, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu obrando en el mundo hoy, engañando a personas a oponerse a Cristo, a la adoración a Cristo. Y 1 Juan 2:18 también dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oís que el anticristo viene. El anticristo va a venir, ¿no es cierto? Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, un día va a venir ese anticristo, pero hoy está operando ese espíritu del anticristo que produce mentiras o produce engaños, produce anticristo, produce personas que se oponen a Cristo. Nosotros, como creyentes, sabemos, y es de esperar, que va a venir esa persona específica, ese anticristo en el final de la era, y ese individuo en el cual se va a encarnar la maldad, la oposición a Cristo, y que va a ser muy notable, es de esperar eso. Pero hoy nosotros debemos centrar la atención en los muchos anticristos que hay por el mundo, que ya están presentes en nuestros días. Ese misterio de maldad, el misterio de iniquidad está obrando en el mundo. Hay muchos lugares donde no se enseña el verdadero Cristo, sino que se enseña otras cosas que no son la verdad y son una mentira, y esto podemos decir que son anticristos. O también podemos ver cuando en el libertinaje, cuando decimos que creemos en Cristo pero vivimos una vida sin ley, sería sin someternos al señorío de Cristo,
eso va en contra de Cristo, porque el espíritu del anticristo o el carácter del anticristo va a ser oponerse a la ley de Dios. No va a ser someterse, sino oponerse y buscar quitar la adoración a Dios y buscar la adoración a Él. También podemos ver en el legalismo, sería ese espíritu de anticristo. El anticristo va a venir a buscar su adoración y buscar engañar a las personas para que no adoren para lo que fuimos creados, que es para adorar a Dios y buscar su adoración. Sería, y en el legalismo pasa un poco lo mismo, sería, nosotros no buscamos la adoración a Dios, no buscamos el reconocimiento a Dios, no buscamos alabarle y agradecerle por su salvación, sino que queremos ganar con nuestras propias obras la salvación para nosotros ser exaltados. Ese puede ser el espíritu de Cristo, del anticristo. Y debemos tener cuidado de no ser engañados por eso. Siguiendo con los detalles en cuanto a este hombre de pecado, cuando llegue el tiempo en el que el Señor determinó en su soberanía, este misterio que hoy está operando va a ser reemplazado por un hombre y Satanás va a realizar su deseo. Satanás no puede venir y presentarse en este mundo, sino que va a realizar su deseo de una forma visible en la tierra por medio de esta persona. Y no será ahora un misterio ya su maldad, sino va a ser algo revelado en sus palabras y en sus hechos, buscando engañar a las personas. Pero nosotros en el versículo 8 encontramos que Pablo nos da un aliento para nosotros como iglesia o como cristianos. El versículo 8 nos dice qué va a pasar con este hombre de pecado, con este anticristo. Dice, entonces se va a manifestar aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. No es que va a haber una lucha ahí cuerpo a cuerpo entre el Señor Jesús y el anticristo a ver quién es más fuerte, sino que el texto acá resalta la grandeza, el poderío de nuestro Señor que con tan solo aparecer y soplar va a ser la destrucción de este personaje, de esta maldad encarnada. Podemos entonces ver este glorioso Señor en el cual nosotros confiamos y en el cual podemos estar seguros en Él. Cuando Él aparezca va a ser destruido, va a ser muerto, también dice ese versículo. Y en los versículos 9 y 10 podemos encontrar aún más detalles ahora de su actividad y de dónde proviene este anticristo. En los primeros versículos nosotros veíamos que va a ser contrario a Dios, va a ser oponente a Dios, esa va a ser su actividad, oponerse a Dios. Y acá vemos ahora su relación con Satanás y el poder que va a recibir de Satanás para engañar a las personas. Este anticristo o este hombre de pecado, como lo presenta acá, viene de Satanás, cuyo advenimiento, dice el versículo. Por lo tanto, la forma de obrar va a ser conforme a los deseos de Satanás, va a ser conforme al carácter de Satanás. Y va a ser acompañado, dice, por gran poder, señales, prodigios, con el propósito, fíjense, de acreditar una mentira y engañar a quienes rechazan la verdad. Preste atención a esto, va a ser acompañado con poder, grandes señales y prodigios con el propósito de acreditar mentiras y engañar a las personas. Hoy leíamos Marcos 5, donde Jesús perdona pecados
y para acreditar su autoridad hace un milagro, pero él acredita una verdad con este milagro. Sería, en ese último tiempo, este hombre va a recibir incluso poder de Satanás para hacer prodigios, como dice, y señales para acreditar y para engañar. Una vez hablaba con un hombre y me dice que él se había ido a otra iglesia, no era de acá ni nada, se había ido a otra iglesia, porque en la iglesia que estaba no pasaba nada, sino que se fue y en esa iglesia él daba testimonio de que ahí sí estaba Dios por las cosas que pasaban, y él me hablaba de manifestaciones de demonios. Pero nosotros podemos ver que esa no es una evidencia de que Dios esté en una iglesia. Sería el mismo Satanás puede estar obrando por medio de este espíritu de engaño para mantenerlos a las personas entretenidas y que no busquen la verdad. Pueden estar en el error y pueden estar pasando un montón de cosas. Entonces, estos sucesos que pasan en las iglesias no son una evidencia de que Dios está en ese lugar y que se esté predicando la palabra. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso, porque justamente es estos eventos o estos prodigios o estos milagros lo que va a usar este hombre de pecado para engañar a las personas. Entonces no nos podemos dejar llevar por cosas que van a hacer los falsos maestros, sino que nosotros debemos, y como escuchamos en la prédica anterior, debemos estar firmes en la verdad. Lo único que nos va a dar seguridad a nosotros es su palabra, no cosas que hagan las personas. Entonces no es que haya demostraciones de poder, de señal, de prodigio, una garantía de la verdad. Como dije, la única garantía es estar en la verdad y es estar en su palabra. Y la última parte que leímos hoy desde el versículo 10 al 12 nos dan un detalle más. ¿Quiénes serán estos seguidores de este hombre de pecado, de este anticristo? Y nosotros podemos ver que los que serán engañados son los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así nos dice. Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, fíjense y presten atención, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense otra vez la importancia de creer en la verdad, de permanecer firmes en la verdad. Permanecer, creer en la verdad cambia el destino eterno de una persona. Rechazar a la verdad es no recibir ese amor de Dios enviado o enviando a su Hijo Cristo para ser salvo. Eso es rechazar completamente la verdad de Dios. Rechazar a la verdad significa ser alcanzados por el engaño y creer a la mentira para al fin ser condenados. Sería rechazar a la verdad es prácticamente lo mismo que abrazar la mentira, es estar siendo engañado. No podemos, sería cualquiera que sea que estás escuchando, no podés estar en un punto medio y decir yo rechazo a Cristo o no tengo nada que ver con Cristo o no sé si creo en Cristo, pero tampoco estoy del lado de la mentira. Sería, o estás del lado de la verdad, creyendo en Cristo,
que por medio de Él fuimos reconciliados y creemos en toda su verdad y que ahora fuimos reconciliados para volver a ser lo que fuimos hechos para adorarle y glorificarle a Dios, o estamos en la mentira viviendo para nosotros mismos o para cualquier cosa que es mentiras que el Satanás haya puesto. Entonces no podemos estar en un punto medio. Pero su palabra te llama a arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo para ser salvo. Eso es lo que vimos cada domingo, estamos predicando en este lugar y encontramos en su palabra continuamente, y es el centro del mensaje de la Escritura, la reconciliación del hombre con Dios por medio de Cristo. Cada domingo estamos predicando de que te arrepientas de tus pecados y que creas en Cristo, que creas en Él para ser salvo. Pero si sigues rechazando esta verdad, es tu responsabilidad. No puedes culparle a Dios de tu pecado y de tu rechazo de su salvación. Dios no es un monstruo deseando o esperando el momento para condenarte. Es todo lo contrario. Él con mucho amor, de hecho Juan 3:16, fíjense el amor del Padre que envió a su Hijo para que seamos salvos por medio de Él. Ahí está la demostración más grande de amor, dando a su Hijo para que seamos salvos por Él. Dios está esperando o está queriendo tu arrepentimiento y tu fe en Cristo. Está esperando o está deseando de que creas a la verdad. Y Él nos está llamando al arrepentimiento, a la fe para ser salvo, pero también en esta palabra, en estos versículos, está advirtiendo de que si rechazas su salvación y sus promesas, estás expuesto al juicio de Dios de enviarte un poder engañoso para que creas a la mentira, al engaño de Satanás y seas condenado con todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, como dice el versículo. En Éxodo tenemos el caso del faraón que se endureció contra Dios y entonces Dios endurecía su corazón. El faraón se endurecía contra Dios y no dejaba ir al pueblo de Israel y entonces Dios endurecía el corazón de faraón. Después también tenemos en Romanos otro ejemplo, 1:24 al 28, si leemos todo el capítulo podemos entenderlo mejor del 1. Cuando los hombres practican la impureza, Dios le entrega a las concupiscencias de sus corazones a la inmundicia. Los hombres cuando rehúsan conocer a Dios, Él los entrega finalmente a un estado mental sucio y a una conducta impura. Hermanos, realmente si hay alguien que aún no tiene una fe verdadera, que el Señor te apiade, que busques realmente tener una fe viva, una fe que ponga al Señor como su Salvador, como su Señor, porque el hecho de venir a la iglesia no te va a salvar, sería. El hecho de pertenecer a una familia de la iglesia no te va a salvar, y de hecho esta es una fuerte advertencia, sería si rechazas continuamente, si rechazas este evangelio de salvación, Dios podría entregarte a la mentira para finalmente ser condenado. Así que estas palabras que sean una dura advertencia para tu vida, si
estás rechazando continuamente el Evangelio de Cristo. Repasando un poquito antes de cerrar, para aclarar un poco también si no fui claro, dos sucesos que van a acontecer antes del último tiempo o antes de la venida del Cristo, es que vendrá la apostasía y que se va a manifestar este hombre de pecado, el anticristo. Y este anticristo es alguien que se opondrá a Dios y va a tomar el lugar de Dios, dice el versículo, para que le adoren. Él va a buscar ser adorado. Y aunque todavía ese hombre no se manifiesta, su espíritu sí está obrando ahora, engañando a muchos y llevando a la persona a ser anticristo o negando a Cristo, rechazando a Cristo. Este hombre de pecado será, como veíamos, una persona dirigida o su fuente va a ser Satanás y es por eso que va a obrar como Satanás, incluso va a recibir poder de Satanás para hacer prodigios, milagros y engañar a los que no obedecen a la verdad de Dios para ser salvos. Y eso van a ser, esos que rechazan van a ser sus seguidores, los que rechazan a Dios, ¿no es cierto? Y estos que no reciben el amor de Dios para ser salvos, sino que rechazan a Dios, Dios les va a enviar este poder engañoso para que crean a esta mentira y sean engañados. Pero como veíamos también, para aliento y ánimo a nosotros, cuando Cristo venga en su segunda venida, matará y va a destruir a este hombre de pecado, enviando a la condenación a él y a todos los que creyeron a esta mentira de Satanás. Así que, gracias a Dios por enseñarnos su palabra, o por medio de su palabra, y que nosotros estemos atentos, podamos transmitir también a próximas generaciones cómo va a ser este final del tiempo, pero que también estemos atentos a los engaños de Satanás, ese espíritu de maldad que hoy opera en este mundo. Vamos a darle gracias a Dios y terminamos orando. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por enseñarnos, Señor, por revelarnos, por no dejarnos a la deriva, sino que nos dejaste tu palabra, Señor, para advertencia, para que seamos instruidos por medio de ella. Señor, gracias por enseñarnos de que hay un espíritu de maldad obrando en el mundo, tratando, Señor, de que las personas no te glorifiquen, no vivan para ti, que no crean a la verdad, que no crean a tu Hijo. Y ayúdanos, Señor, a ser alertados, a velar, pero también, Señor, sabiendo esto, ayúdanos a predicar tu palabra a los demás, Señor, para alcanzar a aquellos que están siendo engañados hoy por este espíritu y traerle, Señor, tu evangelio glorioso, quien trae libertad, quien ilumina. Ayúdanos, Señor, a compadecernos de esas almas y llevarle este mensaje de salvación. Compadécete, Señor, si en este lugar hay personas que aún no creen, personas que asisten y que posiblemente o probablemente haya personas, Señor, que no creen. Ten compasión, Señor, ilumínales el evangelio tuyo que resplandezca para que sean salvos, Señor. Ayúdanos a estar velando como iglesia. Señor, si vienen tiempos de apostasía, si se levanta este hombre de pecado, este anticristo,
engañando a muchas personas, que nosotros podamos permanecer firmes en tu verdad, que por más que sucedan prodigios, señales, milagros, ayúdanos, Señor, a no titubear, ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu verdad. Confiamos que así lo harás, Señor. Como escuchábamos hoy, como veíamos, nadie va a arrebatar de tu mano a tus hijos, y esa es una tranquilidad, un gozo, un descanso en que tú nos sostienes, Señor. Pero ayúdanos a permanecer firmes en esta verdad para vivir vidas gozosas, vidas que glorifiquen tu nombre, Señor. En el Cristo oramos, amén. Amén.